Les recuerdo, el poder de la palabra, técnicas de psicología transpersonal para vivir en el presente. Desde la psicología, el chamanismo y la conciencia, profundizaremos en cómo el lenguaje estructura la identidad, regula el sistema nervioso y actúa como medicina o como herida, según sea la forma en la que lo usemos. Recuerden que vivir de forma plena nuestro presente es posible reconfigurando el diálogo interno. Y a través de este diálogo interno, en todo el proceso de la masterclass, busco darte información que puedas llevar a cabo en tu vida diaria, que lo puedas llevar a la práctica. Yo soy licenciado en psicología y tengo una maestría también en psicoterapia transpersonal integrativa por el Instituto Mexicano de Psiconcología y difundo mucho todo el contenido de de la psicoterapia transpersonal a nivel nacional y también nos están viendo de varios países. Sobre todo tenemos unos amigos en Chile. Le mando un saludo a mi querido amigo Ángel y a Nicole, que desde Chile nos están viendo y pues estén presentes de todas las sorpresas porque también tenemos stock de sus productos, artesanías increíbles. Y también sobre todas las personas que nos estén viendo en TikTok, vamos a arrancar. Quise diseñar un temario que nos permita tener muy presente el impacto que tiene la psicoterapia transpersonal, el poder de la palabra. Y esto, pues bueno, nos beneficia en muchos sentidos. El tener un acceso a la forma en la que vamos a interactuar con la psicología transpersonal y en particular el tema del poder de la palabra, nos permite generar un diálogo interno distinto. Para ello, tenemos que tener muy presente una introducción al poder de la palabra como narrativa interna, creencias limitantes y autocompasión, y la triada de la congruencia, que es un protocolo que he diseñado y que nos permite generar una integración consciente al poder de la palabra. Y también está otro gran recurso que es la técnica de Be Here Now, aquí y ahora, y esto nos habita a habitar el presente. La idea principal es poder generar un canal de comunicación con esa línea del tiempo, el presente. Muchas veces podemos estar arraigados al pasado y eso limita la posibilidad de vivir el presente. Hay otros casos en donde de forma involuntaria habitan hacia el futuro y eso limita la posibilidad de vivir el momento presente. Pero la fórmula y lo que nos ha podido funcionar mucho a través de los años en el manejo de pacientes es generar un canal de comunicación en donde se pueda llegar a interiorizar la práctica del presente, reconociendo procesos del pasado y regulando esos pensamientos automáticos hacia el futuro. Recuerden que un exceso de futuro puede generar ansiedad y un exceso de pasado puede generar depresión. Entonces, hay que identificar en dónde habitamos con más frecuencia, en qué momento histórico de nuestra vida hemos lidiado con antecedentes de depresión, de ansiedad, de estrés. Todas las personas tenemos una historia. Entonces, pues bueno, bienvenidos. Vamos a dar inicio al primer tema. El poder de la palabra. Justamente cuando estamos analizando esta parte en donde se llegan a dar diferentes procesos, en donde hay conceptos que pueden estar en la red, yo te traigo conceptos muy exactos a lo que te voy a compartir. Lo primero es definir qué es la palabra. La palabra es una unidad del lenguaje que permite nombrar, organizar y dar sentido a la experiencia. A través de la palabra, el ser humano no solo comunica lo que vive, sino que también construye su realidad interna, estructura su identidad y regula su mundo emocional. La palabra es un acto psicológico que incluye en cómo una persona percibe, interpreta y responde a lo que sucede. Por ello, la palabra tiene un poder, porque al nombrar una experiencia, la vuelve pensable, la integra, y esto se integra en la conciencia y condiciona la forma en la que será vivida. Entonces, muchas veces
Cuando estamos utilizando la palabra y el diálogo interno, desconocemos el impacto que puede tener en la forma en la que vamos a percibir nuestra realidad. Podemos estar generando pensamientos automáticos de malestar y es el lenguaje interno al que le estamos prestando atención. Cuando generamos ese tipo de práctica en donde se activan pensamientos automáticos de malestar, es muy común que se generen ciertos hábitos de pensamiento y estar muy arraigados a ciertas estructuras que no nos benefician. Durante la sesión te voy a ir compartiendo también algunos ejemplos de esto que te menciono y pues bueno, la narrativa del poder de la palabra. ¿Cómo es que la palabra funciona como una narrativa interna? La palabra es el principal vehículo con el que la mente humana organiza la experiencia. El término experiencia se refiere a la realidad que percibimos y de esta forma construye la identidad y da sentido a la misma. El poder de la palabra reside en que no es neutro, es algo que tiene tanto peso que en ocasiones lo olvidamos. Cada frase interna activa estados emocionales, respuestas corporales y creencias sobre uno mismo y el mundo. Y esto es algo muy interesante, porque muchas veces no es algo que le prestemos tanta atención, pero una palabra puede regular el sistema nervioso o lo puede activar y generar un estado de seguridad o amenaza, apertura o cierre. Cuando hablamos acerca de cómo la palabra tiene un peso tan fuerte y nos ayuda o nos perjudica, hay que aterrizar conceptos un poco más marcados con ejemplos que nos permitan identificar esto que te menciono. Cuando tenemos una actividad que realizar que nos genera un reto cognitivo y emocional, puede ser una exposición, puede ser algo que te estén pidiendo en el trabajo, en la escuela, tomar alguna decisión. En automático, por lo general, lo primero que se piensa es, no puedo, tengo miedo, es que no sé cómo hacerlo. Aparecen pensamientos automáticos de duda, de incertidumbre, de malestar, pero cuando empiezas a identificar ese tipo de pensamientos, puedes comenzar a trabajar de una forma distinta la narrativa interna. Y la narrativa interna requiere que puedas empezar a estructurar la forma en la que vas a interactuar en tu presente. La narrativa interna es enseñada y aprendida a través de las primeras edades de vida. Y es aquí en donde el papel de los modos de crianza juega un papel fundamental, porque muchas veces en entornos en donde se pueden llegar a experimentar ciertas situaciones en donde haya gritos, en donde haya violencia, en donde se experimente de forma brusca la convivencia, se puede comenzar a identificar ese lenguaje como algo natural, como algo normal. Y eso puede interferir en la forma en la que nos vayamos a hablar a nosotros mismos y al entorno. Hay que recordar que conductas observables se vuelven conductas replicables. Y pues bueno, de esta forma podemos llegar a este punto en donde la palabra va a generar que el diálogo interno funcione como una programación emocional. Si logramos identificar que la palabra puede funcionar como una programación emocional constante que influye directamente en la conducta, la autoestima, las relaciones y la percepción de sentido, esto nos puede ayudar muchísimo. En ese sentido, por ejemplo, transformar la palabra interna no es un acto superficial del pensamiento positivo, sino un proceso profundo de reescritura de la identidad y de la relación con la experiencia. No se trata de identificar aquello que quizá ya lo tienes presente y lo quieres cambiar. Se trata de ir a la raíz de aquello que te genera ese acto repetitivo en el que puedas ser duro o dura contigo misma. Muchas veces cuando nos equivocamos, llegamos a utilizar hasta majaderías para expresarnos de nosotros mismos. Ah, que la frase de la P y puntitos, ¿no? O, ah, qué menso, ah, qué tonto, ah, qué tonta. Y entramos en un bucle en donde generamos muchos ataques hacia nosotros mismos en lugar de resolver.
Cuando la palabra no esté equilibrada, se va a generar una conducta reactiva, en donde va a aparecer la emoción que nos está incomodando y vamos a reaccionar a la emoción. Pero el antídoto es trabajar la emoción y regular la forma en la que reaccionamos. Y eso lo vamos a generar con una conducta proactiva, una conducta que propone un cambio. Y puedes proponer un cambio desde el aprendizaje. Por ejemplo, si estás teniendo conflictos con llegar a tiempo a tu trabajo o a la escuela y normalmente te juzgas o te atacas o utilizas la palabra de forma negativa, te recomiendo empezar a trabajar con una palabra más autocompasiva, que puede ser, estoy aprendiendo a mejorar mis tiempos, la organización de mis tiempos. Estoy aprendiendo a pararme más temprano. Estoy aprendiendo a no dormirme tan tarde. Y en automático, si lo logras interiorizar, puedes generar un cambio para llegar más temprano a tu trabajo, a la escuela o a las cosas que quieras hacer. Pero si te quedas únicamente en la reacción y la palabra se junta con el estado de frustración, es en donde se puede empezar a procrastinar, empezar a postergar aquello que tienes que realizar en tiempo real. Y pues bueno, les voy a compartir información que la ciencia también ha analizado respecto al poder de la palabra y vamos a ver cómo la ciencia contemporánea tiene un papel fundamental y un lugar muy bien ganado para este tema que te tengo el día de hoy. Voy a citar el doctor Masaru Emoto. Quiero citar a este doctor porque él desarrolló un libro, lo escribió y la verdad es que fue un bestseller. Este doctor incluso ganó un premio Nobel y su libro se llamó Los secretos ocultos del agua. El agua tiene memoria y registra las vibraciones de nuestros pensamientos y emociones. Es muy interesante todo lo que nos dejó el doctor Masaru Emoto, porque él hizo una investigación que comprueba mucho todo lo que les estoy mostrando y con lo que vamos a seguir platicando aquí durante esta masterclass. Él pudo analizar de diferente forma la interacción de la palabra con un elemento que fue el agua. Hay 5 puntos claves para entender la investigación del doctor Emoto sobre el agua. El primero, el primer punto que vamos a analizar respecto a este doctor es justamente el agua responde a estímulos intencionales. Un breve contexto. El doctor Emoto fue un médico japonés que investigó cómo el agua responde a diferentes estímulos verbales y cómo si el agua escuchaba ciertos estímulos o sonidos, podía generar un patrón geométrico perfecto que después de ser congelado y analizado en microscopio, generaba una simetría perfecta. Lo hizo en diferentes estados de la materia, en el estado líquido y sólido. El primer punto que les voy a compartir del doctor Emoto es cómo el agua responde a los estímulos intencionales, es decir, a cómo si intencionalmente le das un estímulo al agua, te va a responder, va a reaccionar de alguna manera. Emoto sostenía que el agua puede cambiar su estructura molecular en respuesta a las palabras, pensamientos, emociones o entornos energéticos. Aquí podemos ver, por ejemplo, en las dos figuras, la molécula del agua y un chorrito de agua que hicieron el ejercicio y entonaron mantras de gratitud, pusieron música, ¿no? En esa sintonía, en esa frecuencia, 432 Hz. Y después, la del lado derecho, todo lo contrario, una emoción y una palabra negativa, te voy a matar. Y se ve así el agua cómo se descompone, incluso hasta genera incomodidad ver la foto del lado derecho. La foto del lado izquierdo, podemos ver cómo la energía de la gratitud proyectó, ¿no? Parece hasta un copo de nieve navideño, se ve increíble. Los cristales formados, según la energía o mensaje, es lo que genera esta práctica. Mediante fotografías de cristales congelados, Emoto afirmó que el agua expuesta a palabras o a música positiva formaba patrones más armónicos que el agua expuesta a mensajes negativos. Aquí algo muy interesante es que independiente al sistema de creencias que tenga cada persona, este fue un experimento
medido desde los más altos estándares científicos y lo está diciendo un doctor, ni siquiera lo estoy diciendo yo. Lo pueden observar, lo pueden investigar y van a quedar sorprendidos. El punto número 3 de su investigación es cómo palabras y emociones impactan la forma del hielo. En sus experimentos y etiquetas con palabras como amor o gratitud supuestamente producían cristales bellos y simétricos, mientras que palabras como odio producían formas deformes. Esto es algo que de verdad, si quisiéramos poner a la práctica y tuviéramos un microscopio, lo podemos hacer y estoy seguro que va a salir. El agua como un espejo del entorno humano. Para Emoto, el agua refleja la calidad energética del ambiente y de las intenciones humanas, ya que el cuerpo humano está expuesto mayoritariamente a agua. Si utilizamos el principio en donde el ser humano tiene una gran cantidad de agua, imagínense el estímulo positivo que podemos dar con el poder de la palabra bien estructurado a toda el agua que habita dentro de nosotros. Podríamos seguir el principio del doctor Emoto y ver cómo se generaría un impacto en todo el agua que tenemos, que es la sangre, el agua en las células, el tejido adiposo también tiene una cantidad de agua. O sea, tenemos muchísima agua dentro. Si seguimos el principio del doctor, existen los dos escenarios. Palabras positivas van a generar una armonía completa en todo el avatar físico. Palabras negativas pueden generar un estado de desarmonía. Aquí el tema es que si generamos un hábito de palabras negativas en nuestro día a día, vamos a estar repitiendo. Recuerden que el cerebro funciona mediante repetición consciente. A mayor repetición, mayor asimilación. Entonces, cuando estamos repitiendo, lo estamos asimilando, estamos generando un hábito y puede estar instaurado un hábito negativo en torno a cómo nos expresamos con nosotros y sin darnos cuenta, estamos generando una deformación energética en toda la estructura molecular del agua que habita dentro de nosotros. Pero si lo empezamos a trabajar de una manera totalmente distinta, podemos obtener un resultado muy diferente. Implicaciones para la salud y la conciencia. Aquí es en donde se pone muy buena la investigación del doctor Emoto. Emoto sugería que la compresión del lenguaje del agua podría influir positivamente en la vida humana, fomentando actitudes más compasivas y conscientes hacia nosotros mismos. Es ahí en donde vamos a empezar a dar un giro a la masterclass y les aseguro que si esto lo ponen en práctica en su vida cotidiana, van a poder tener un resultado muy interesante. Hay que recordar que el doctor Emoto investigó todos estos procesos y lo más interesante es que muchos de ellos han tratado de ser replicados para la sanación de las personas. Entonces, pues bueno, si lo podemos utilizar en nuestra día a día, creo que va a ser interesante el resultado que pueda generar. Si tomamos en cuenta el impacto que genera todo el proceso de autoconocimiento, vamos a tener un poco de chamanismo práctico, ciencia, psicoterapia transpersonal a través de un recurso gratuito que es el agua. Aquí pueden ver el experimento visto desde el microscopio. Ya les cambié la cámara en TikTok para que puedan ver la diapositiva. Y aquí se ve el experimento. Por ejemplo, la canción de Imagine, ¿no? Imagine de John Lennon, vean el patrón que generó. Le pusieron la canción, ¿no? A un recipiente así con agua, lo vieron desde el microscopio y vean la forma tan hermosa que generó ese patrón. La Sinfonía de Mozart, por ejemplo, también tiene un patrón muy bonito, muy, muy, muy armónico. Pero ¿qué pasa si el agua recibe el estímulo de estorbas, das asco? Vean cómo se deforma, cómo se ve diferente. También qué pasa cuando el agua es estimulada con música de heavy metal. También tiene ahí una desarmonía, ¿no? Y no tenemos nada en contra con ese género, pero se puede observar esa desarmonía. ¿Qué pasa con la gratitud? También genera un patrón armónico perfecto. Con la paz, ni se diga, es un patrón armónico perfecto. Y pues bueno, podemos ver aquí abajo, en esta de aquí, la de la parte inferior izquierda, ahí particularmente es una palabra que significa muerte,
¿Qué pasa cuando se le habla de muerte a el agua? Se desfragmenta, no se ve ni siquiera armónico, no se ve ni siquiera vivo. Del otro lado, pues también está la noción del odio y pues se ve diferente. Entonces, pues esta es una forma de dar congruencia al tema de la masterclass. Analizar cómo el poder de la palabra puede generar un impacto tan profundo en células de agua que lo puede generar también en nuestro cuerpo. Y podemos empezar a lograr un tipo de verbalización a nuestro favor. Por ejemplo, hacer un ejercicio en donde demos gracias. Gracias a la vida, gracias a Dios, gracias a mi cuerpo, gracias a todas las personas que están conectadas en este encuentro digital, gracias al trabajo, gracias al dinero, gracias, gracias, gracias. Generar un pequeño mantra de gratitud. No importa si eres creyente o si no eres creyente, esto va más allá de un contexto religioso. Es un contacto con tu propia espiritualidad, con lo que tú creas, pero sobre todo poder conectar con una energía de alta vibración. Es la invitación a esta masterclass, que puedas utilizar el poder del agua, el poder de la palabra al mismo tiempo. Y es interesante porque sí funciona. Aquí pueden ver otro ejemplo. Seguimos con esto, ¿no? La gratitud y algo negativo. Palabras positivas, palabras negativas. Es muy marcado cómo hay una diferenciación en cuanto se empiezan a proyectar este tipo de imágenes y pues obviamente estamos citando todo lo que viene en el libro del doctor Emoto. Esta agua fue expuesta a la foto de un elefante. Las personas que nos están viendo, por ejemplo, en TikTok, de repente me siguen personas del Tíbet o India y de otros países. Pero imaginen justo cómo este animal de poder, los elefantes son considerados animales sagrados en Medio Oriente y estuvo proyectada el agua a la imagen de un elefante. Esa energía de tanta paz, de tanta magnificencia, se vio expuesta a la molécula del agua. Cuando la analizan, curiosamente es algo súper armonioso, súper bonito. Y pues bueno, vamos a dar paso al siguiente punto que nos permita entender por qué en ocasiones el poder de la palabra se puede ver de cierta manera afectado a la hora de quererlo poner en práctica. Pueden existir creencias limitantes para que uno acceda al poder de la palabra, pero el antídoto es la autocompasión, el aprender a no ser tan duros con nosotros mismos. Primero vamos a abordar las creencias limitantes. ¿Qué son las creencias limitantes? En psicoterapia se trabaja mucho este punto con los pacientes. Las creencias limitantes son interpretaciones profundas y generalmente inconscientes sobre uno mismo, los demás o el mundo. Y esto restringe la percepción de la posibilidad de dar un valor personal o una capacidad de acción. Una creencia limitante muchas veces se llega a dar cuando generamos de forma impositiva una afirmación, ¿no? Esto es así, yo soy así y es inamovible. Llámalo por ego, llámalo por orgullo, llámalo porque quizá salga de aquello conocido y se empieza a generar esa creencia. Pero las creencias limitantes pueden restringir mucho la práctica del poder de la palabra. Funcionan como filtros mentales que determinan lo que una persona cree que puede, merece o es capaz de lograr. Una creencia limitante puede afectar tanto la psicología del ser humano que muchas personas que tienen dificultad, por ejemplo, económica, pueden estar presentando una creencia limitante al dinero y eso tiene una historia desde cómo se vincula la persona con el dinero, con la energía, cómo era el terreno del merecimiento en la infancia en torno al dinero, por ejemplo, y se pueden generar creencias limitantes en torno a algo tan simple como el dinero, que es una energía. El dinero es energía para convivir, es energía para coexistir y puede haber una creencia limitante que pueda generar miedo a ganar dinero o a no tener dinero. O sea, pongo ese ejemplo porque es lo más común, ¿no? Muchas veces las personas no saben ya ni a dónde ir o qué hacer.
pero pues bueno, se puede trabajar y se trabaja a través de la acción. Las creencias limitantes también pueden generar que en ocasiones busquemos hacer las cosas siempre solitos, no buscar ayuda, no pensar que requerimos ayuda. Y en muchos casos se requiere un apoyo profesional para poder detectar ciertas creencias limitantes que pueden estar presentes desde la infancia, pubertad, adolescencia, adultez mayor. Yo tengo pacientes adultos mayores, incluso de 70 años, de 75, y abordamos creencias limitantes, aunque no lo crean, de la infancia o adolescencia. Y es interesante porque después de más de 50 años de tener esas creencias limitantes, pueden comenzar a tener un pensamiento más flexible que les permite experimentar su presente de forma más sana. Ahora imaginen lo que se puede hacer con alguien pequeño, que apenas está formando su estructura psíquica, que apenas están apareciendo creencias limitantes. El mejor momento para acercarse a tomar terapia, sin duda, es la niñez y la adolescencia. Pero siempre que un paciente llega, se tiene que hacer un análisis general, ¿no? Vamos a compartir algunos ejemplos de creencias limitantes para que puedas entender un poco más a qué me refiero con creencias limitantes. Aquí te tengo algunos ejemplos comunes. No soy suficiente, siempre fracaso, no merezco cosas buenas, no puedo, estoy bien, ya saben lo que sigue. Por lo general, las creencias limitantes acompañan palabras como debo de o tengo que. Por lo general, siempre se observa que se da de forma automática esa palabra. Debo de ser mejor, debo de echarle ganas, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar aquello. Pero esas palabras afirmativas, si se utilizan de forma incorrecta, pueden ser el combustible que genera una frustración per se y no permite modificar la forma del diálogo interno, ¿no? Debo de echarle ganas, debo de echarle ganas. Ah, sí. ¿Y si tienes depresión? La depresión no se supera echándole ganas. Tengo que hacer mejor las cosas, tengo que hacer aquello, tengo que bajar de peso. Ok, y si tienes un desorden metabólico, tal vez aunque digas eso, aunque te presiones, no lo vas a lograr. Esas palabras lo que generan es que si se utilizan de forma continua, el diálogo interno se vuelva juez y verdugo. Y cuando las dices y no lo consigues, se genera más frustración. Entonces, el antídoto inmediato es utilizar la palabra estoy aprendiendo y de esa forma te haces responsable del aprendizaje que requieres para modificar aquello que no te está saliendo. Por ejemplo, si nos vamos a temas de la salud, estoy aprendiendo a respetar mi cuerpo, estoy aprendiendo a escuchar mi cuerpo, estoy aprendiendo a tratar mis enfermedades, estoy aprendiendo a no ser tan duro conmigo mismo, estoy aprendiendo a trabajar con mi enojo, estoy aprendiendo a ser más responsable con mis finanzas, estoy aprendiendo a reconocer que me cuesta trabajo soltar el control. Estoy aprendiendo. De verdad, grábenselo. Suena muy, muy simple, pero no saben lo efectivo que es. Porque cuando utilizas esa conjugación gramatical, cortas por completo la sensación de que lo tienes que conseguir al momento y al no sentir presión de que lo vas a hacer inmediatamente, puedes practicar y modificar el hábito. Pero si estás acostumbrado durante muchos años a utilizar la palabra debo de o tengo que y a de forma automática generar respuestas como no soy suficiente, siempre fracaso, todo me sale mal, no puedo, siempre me llegan personas así, vas a generar creencias limitantes y no va a haber una vida que te alcance para modificarlas. Lo mejor es hacerte cargo de tu vida, hacerte responsable de aquello que puedas hacerte responsable y experimentar el cambio a través de la acción. Asume tu responsabilidad y hazte cargo de tu vida. No hay más. El término de autocompasión, aquí es en donde se pone muy buena la cosa. Cuando hablamos de autocompasión, podemos utilizar conceptos que nos permitan generar una comunicación tan profunda con nuestra mente, con nuestro espíritu, con nuestras acciones, que si lo utilizamos de forma adecuada, es aquí en donde se pueden ver cambios muy, muy grandes.
La autocompasión es la capacidad de relacionarse con el propio sufrimiento, pero con amabilidad, comprensión y presencia, en lugar del juicio, la exigencia o el rechazo. Implica tratarse internamente como trataríamos a alguien que amamos cuando está pasando por un momento difícil. Les aseguro que si nos tratáramos como tratamos a las personas que amamos, con respeto, con amor, con empatía, sería muy diferente la manera en la que nos cortamos la cabeza a nosotros mismos con estados tan rígidos, en donde llegamos a ser tan duros con nosotros mismos. Imagínense el momento más colérico y enfurecido que hayan tenido y les aseguro que si ese momento se pudiera modificar imaginando que le estás hablando a alguien así, no pasaría. Pero lo que ocurre es que a uno mismo se le hace muy fácil atacarse, pero no se le hace fácil observar la forma en la que se está hablando. Es ahí en donde pueden haber muchos cambios. Ojo, la autocompasión no es victimismo ni autoindulgencia, es regulación emocional y cuidado interno. La autocompasión permite entender que estamos pasando por un momento de frustración, por un momento de crisis. Esto se puede observar mucho en personas que experimentan, por ejemplo, algún padecimiento médico, alguna enfermedad, la adultez mayor, síndrome premenopáusico, alguna lesión en la pierna, por ejemplo. Uno de repente baja sus revoluciones por algún tema y cuesta adaptarse, pero es un proceso de adaptación y en ese inter uno llega a atacarse mucho, pero la autocompasión permite regular la forma en la que vas a estarte hablando, la forma en la que puedes empezar a cambiar el diálogo interno. Puedes elegir explotar o puedes empezar a respirar y actuar de una forma diferente, a entender que tu vida no es una tragedia griega, tu vida es un proceso de aprendizaje y puedes estar en la primera etapa de tu vida, la segunda etapa de tu vida o la tercera etapa de tu vida, que es justamente la adultez mayor, y eso no significa que es el fin. Y pues bueno, la autocompasión no elimina las creencias limitantes, crea un espacio interno para que puedan transformarse. La autocompasión te ayuda a poderte hacer cargo de esas creencias limitantes que pudieron gestarse en algún momento de tu vida. Entonces, pues aquí prácticamente tenemos varios recursos terapéuticos que pueden ser utilizados, ¿no? Y pues bueno, hay que abordar la relación que existe entre creencias limitantes y autocompasión, porque se relacionan bastante. Las creencias limitantes suelen formarse en contextos de dolor, de crítica o falta de contención. La persona las internaliza como formas de protegerse y adaptarse. Entornos en donde se llegan a experimentar ciertos gritos, en donde se llegan a experimentar ciertos procesos de violencia, ¿no? Verbal, se van generando mecanismos de defensa en torno a ese tipo de lenguaje o comunicación familiar. La autocompasión es el antídoto, es un antídoto relacional que permite observar las creencias sin fusionarse con ellas, que no definan la estructura psíquica de la persona. Las creencias limitantes simplemente son y están ahí, pero no identifican a la persona, no las define. Se pueden modificar, por supuesto, y mientras más rápido las identifiques y las modifiques, es mejor, pero la autocompasión evita que se fusionen. Por otro lado, también la autocompasión ayuda a desactivar la autoexigencia que las mantiene. Si una creencia irracional está presente y se activa en cierta situación, con ciertas personas, entornos, hay que desactivar esa autoexigencia con la autocompasión. Es muy lógico. Si empezamos a utilizar la autocompasión como un recurso para desactivar patrones de conducta que nos han afectado por años, el resultado va a ser infalible. Va a ser una modificación de la conducta si logras sostenerlo por un periodo de 30 a 90 días. Yo no te voy a decir mentiras ni te voy a vender la píldora mágica. Una creencia limitante se modifica en un margen de 30 a 90 días. No es algo tan rápido.
Sí, en un mes puedes generar un hábito, pero se requieren por lo menos 12 semanas continuas de trabajo arduo. También esto puede generar que puedas crear una narrativa interna más segura y flexible. No se cambian creencias con fuerza, se transforman con presencia y amabilidad. Es la forma en la que iniciamos la máster, ¿no? Estado de la persona habitando el presente es un estado de amabilidad. Una persona que habita el futuro puede ser una persona que corre continuamente y puede ser una fuga de su misma realidad y de su mismo presente, esa necesidad de control del futuro. Es interesante, la mente es traviesa, hay que reconocerlo. Y pues aquí te tengo un protocolo que yo diseñé a través de los años como psicoterapeuta. Tengo aproximadamente 7 años dando terapia psicológica privada y pues bueno, he tenido muchísimos pacientes, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. Y algo que he podido observar en todos estos años es que existen 3 niveles de conciencia que pueden generar la tríada de la congruencia. El primero es la conciencia cognitiva, pensamientos en el presente, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa si nuestra conciencia cognitiva la tenemos bien identificada? Todo aquello que piensas, todo aquello que llega a tu mente y que no solo lo dejas pasar, que te das el tiempo para decodificar, para entender el origen de ese pensamiento, pero desde el presente, desde lo que puedes hacer hoy con ese pensamiento que te llega. Conciencia emocional, emociones y sentimientos, lo que estoy sintiendo, ¿ok? La emoción que está llegando en este momento. ¿Qué tan consciente soy de ese estado de felicidad, de ese estado de gratitud, de ese estado de tristeza? Muchas veces cuando aparecen emociones como la tristeza o el enojo, hay personas que cuando la sienten tantito la evaden y no se dejan, ¿no? Atrapar por esa emoción. O la otra, hay personas que entran en crisis a través del enojo y usan el enojo como una válvula de escape para ventilar, para sacar tristeza, depresión. Hay un estudio en el que se identifica cómo las emociones funcionan como un camaleón, se camuflajean. Pueden haber dos emociones al mismo tiempo y una está camuflajeando otra. Muchas veces, por ejemplo, la tristeza o la depresión requiere una coraza dura que pueda permitir sentir protección. Y esa coraza dura puede ser el enojo, puede ser la ira. Personas que se encienden rápidamente y pasan del enojo a la ira pueden estar evadiendo una depresión, pueden estar evadiendo una crisis existencial y eso tiene mucho que ver con lo que hablamos anteriormente de las creencias limitantes. Pero bueno, la conciencia corporal también juega un papel fundamental y es algo muy interesante porque estos tres, esta triada nos habla de pensamientos, emociones y el cuerpo, ¿ok? La conducta que va a través del cuerpo llamado a la acción. Yo le llamo de esa forma. Esta fórmula mágica, así como la tienen, ha sido estudiada con niños, adolescentes y adultos. Y algo que caracteriza mis procesos de psicoterapia transpersonal es la efectividad y la rapidez con las que son dados de alta mis pacientes. Yo les propongo 12 consultas en formato inicial y utilizamos este protocolo. Trabajar la triada de la congruencia, los pensamientos, las emociones y la conciencia corporal, el llamado a la acción. Cuando tienes identificado lo que piensas y lo que te hace sentir ese pensamiento, puedes tomar decisiones que te llevan a la acción. Esta propuesta es un método transpersonal que, como les mencioné, yo diseñé, en donde se modifica el concepto tradicional, ¿no? De la congruencia, en donde dejamos como que esta parte de lo que hablas, ¿no? En muchos casos se mencionaba, debes de ser congruente entre lo que piensas y lo que hablas. Tiene que ser lo mismo. Pero si lo que hablas es una mentira o si lo que hablas está manipulado por tu ego, no te lleva a la práctica. Lo que te lleva realmente a un resultado
es la práctica. Y el llamado a la acción se elimina la probabilidad de que te hagas pato. Porque si hubiera dejado aquí la congruencia del lenguaje verbal, ¿cuántas veces decimos voy a cambiar, voy a hacer esto, voy a bajar de peso, voy a estar más tranquilo? Y se siguen repitiendo patrones de conducta, se siguen repitiendo creencias irracionales. Entonces, un llamado a la acción es hacer las cosas. Y para hacer las cosas tienes que identificar tu cuerpo, sentir esa conexión entre lo que piensas, lo que sientes y tu cuerpo. Y eso en un espacio de silencio te lleva a accionar. Aquí y ahora, técnicas para evitar el presente eterno. El presente es una línea del tiempo que nos permite crear nuestra realidad a través de la acción. El marco conceptual breve es el siguiente. El aquí y el ahora no es solo un concepto espiritual, es un estado neuropsicológico de regulación en el que la mente deja de anticipar o rumiar y el sistema nervioso sale del modo amenaza para entrar en el modo presencia. Estar en el aquí y en el ahora previene pensamientos rumiantes. El pensamiento rumiante es un pensamiento repetitivo que se está rascando, pero que no nos lleva a ningún lado, que no nos va a dar ninguna respuesta y que nos va a generar más malestar. O el pensamiento maníaco, que parte de la palabra manía, repetición, acto repetitivo sin principio y sin final. Cuando utilizamos el aquí y ahora, podemos empezar a dar calma a nuestro sistema nervioso. Sale del modo amenaza y entra en un modo de presencia como observador. Si nuestro sistema nervioso se identifica mucho como amenaza ante un estímulo que recibe, que es no estar en el presente, puede generar el aumento de la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés. Y eso nos puede afectar mucho para relacionarnos en la vida. Pero si aprendemos a vivir el aquí y el ahora, podemos regular nuestro sistema nervioso de forma natural. Y es muy posible, sí se puede hacer. Habitar el presente no es dejar de pensar, es dejar de estar secuestrado por el pensamiento, soltar el control para recuperar el control. La mente es traviesa y si le damos mucho peso a pensamientos de índole irracional y que no nos llevan a ningún lado, podemos quedar atrapados en ese loop, en ese bucle. Y habitar el presente, lo vuelvo a repetir, no es dejar de pensar, es dejar de estar sometidos por el pensamiento, recuperar el control de lo que pensamos. Si llega un pensamiento negativo, sentirlo, observarlo, dejarlo ir. Hay técnicas para el trabajo diario. Aquí te tengo varios tips que te pueden servir para el trabajo diario y son tips muy simples, ¿eh? Y que también están diseñados para que los puedas llevar a cabo. La primera es una técnica de anclaje corporal. Lleva la atención a tu cuerpo físico, sensación de los pies en el suelo, el peso del cuerpo en la silla, respiración en el abdomen. El cuerpo siempre está presente. Si en algún momento te sientes agitado o agitada, esta técnica de anclaje corporal es muy buena. Solamente te tienes que sentar derecho, derecha, un poco más adelante de la silla, alzar la barbilla, empezar a respirar profundo, exhalar, poner tu mano en tu abdomen y llevar la atención a tu cuerpo. Hacer un escaneo desde los pies, sentir cómo mueves tus pies, tus pantorrillas, tus muslos y lo recorres experimentando las sensaciones que te puedan ir llegando. También, por otro lado, está la respiración consciente. Inhalar 4 segundos, exhalar en 6 segundos. Esto activa el nervio vago y regula el sistema nervioso. Hay que recordar que el nervio vago es un nervio que tenemos justamente en la corteza prefrontal que nos ayuda mucho a la autorregulación del estrés y nos permite justamente experimentar un espacio de armonía. La respiración es clave y es muy simple. Hay muchas personas que omiten respirar de forma natural, ¿no?
¿Y cómo lo podemos empezar a hacer? Hay que inhalar despacito durante 4 segundos y exhalar suave en 6 segundos. Repetir el proceso. O se puede hacer de forma simple, inhalar y exhalar simplemente. Hay que nombrar lo que está ocurriendo silenciosamente. Estoy respirando, estoy sentado, estoy escuchando. Esto devuelve a la mente el poder de estar en el presente. Si tú estás en el futuro y de repente quieres tener un momento en el presente o regresar aquí y ahora, repite estas palabras. ¿Qué estás haciendo en este momento? Ok, estoy respirando, estoy dando una masterclass, estoy escuchando, estoy tomando mate, estoy leyendo. Identifica la atención unipuntual a lo que estás haciendo, la atención a una sola cosa, algo que estés viviendo en el momento presente. La atención unipuntual ayuda mucho para poder manifestar una interacción con el presente. Y pues bueno, por aquí podemos ver cómo hay diferentes técnicas que nos van permitiendo estar en el momento presente, aquí y ahora. ¿Qué está vivo en mí justo ahora? Contacto sensorial, percibir conscientemente el sonido, una textura, la temperatura, un color, puede ser incluso un poco de aroma, ¿no? ¿Qué me hace sentir ese estímulo? Esto interrumpe la narrativa mental. Si queremos estar en el aquí y en el ahora, podemos utilizar nuestros sentidos para decodificar la realidad que estamos viendo. Puede ser un sonido, una textura, un aroma, una bebida caliente, fría. Y pues bueno, las técnicas de el Be Here Now, aquí y ahora, nos sirven mucho desde el anclaje corporal, la respiración lenta, nombrar lo que ocurre, contacto sensorial, la pregunta de la presencia. Y pues hay que saber que el cuerpo es la clave al presente. El cuerpo juega un papel fundamental con todo lo que tiene que ver con el presente. Y aquí nos pone una participante, vamos a ver también, nos pone Maru. Un saludo, Maru. Qué bueno que te conectaste. En el curso de oratoria que tomé, nos enseñaron justo esto del anclaje corporal, estando parados con las rodillas hacia atrás, erguidos, y eso nos daba seguridad para hablar frente al auditorio, y funciona perfecto. Ser conscientes de nuestro cuerpo, respirar. Eres muy claro. Muchas, muchas gracias a la participante Maru, que nos está viendo desde México. Y justamente creo que complementa mucho toda esta parte. Hay que recordar que el cuerpo nos permite enraizarnos, estar en el aquí y en el ahora, requiere justamente ese acto de presencia. Aquí te estoy compartiendo técnicas muy, muy concretas para que puedas tener una mejor conexión con el poder de la palabra. La idea es que lo puedas llevar a la práctica y ser paciente. Y pues bueno, te quiero agradecer por el tiempo que has estado aquí conectado, conectada. Y pues bueno, la idea principal de estas pláticas que doy es, primero que nada, difundir todo lo relacionado con la psicoterapia transpersonal, promover mucho la práctica de la psicología a nivel nacional y pues bueno, que puedas acceder a información por parte de un profesional como una forma también de incentivar a las personas. Normalmente después de cada masterclass les ofrezco una promoción y ahorita pues te la voy a compartir también para que puedas saber de qué trata. Bien, la promoción que tengo de la masterclass es la siguiente. Tengo una promoción de 2 por 1 en consulta de psicoterapia transpersonal únicamente en formato virtual. Esto lo hago también como una forma de incentivar a las personas que quieran tomar terapia, pero que no se decidan o que tengan también como que esta parte de los dineros y así. Y únicamente aplica de la siguiente forma. Las personas que hayan visto la masterclass y quieran acceder a esta promoción, se hace de la siguiente manera. En el pago de la primer consulta, la segunda es gratis. Y eso es para incentivar a que continúen con el proceso. Porque si se hiciera de forma distinta y la primera fuera gratis, muchas veces la segunda ya no vienen.
Entonces, con esto me aseguro de que vengan o vengan. En el pago de la primera, la segunda es totalmente gratis. El costo de la terapia es de 500 pesos, formato virtual, 600 pesos presencial, pero pues bueno, es una gran ventaja tener un 2 por uno. Les recomiendo mucho si alguien le llamó la atención y quisiera iniciar un proceso de psicoterapia, con todo gusto me pueden mandar mensaje directo. También les voy a incluir el libro digital del doctor Masaru Emoto, Los secretos ocultos del agua, lo tengo en PDF, para que le puedan dar un vistazo y puedan conocer esta ciencia que estudió el doctor. Lo pueden aplicar, hay ejercicios prácticos para el día a día, intencionar el agua, hay alguna lista de recomendaciones musicales para que la puedan estar escuchando y activen ese principio. Y también tengo un descuento del 25% en talleres, ceremonias de sonidos y eventos de apoyo emocional y psicoterapia. Aparte de todo lo que hacemos en el consultorio virtual y presencial, brindamos experiencias de sonido, terapias de sonido y alta vibración, en donde buscamos llegar a estados amplificados de conciencia a través de la resonancia energética del sonido y también la aromaterapia. Entonces, tenemos encuentros en Ciudad de México, en Riviera Maya, en varios estados. Si alguien en algún momento quiere participar, sea bienvenido y con el descuento. De igual forma, pues bueno, esta promoción de la masterclass estará vigente únicamente esta semana. Si alguien quiere acceder a ella, sería necesario que me contacte y con todo gusto le brindo informes. Y pues bueno, vamos a dejar de compartir, eso es. Y pues ya estamos en la recta final. Quiero agradecerles a todas las personas que se han conectado. Y si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, lo puede poner en el chat directamente o puede desactivar su micrófono y compartirnos. Recuerden que estos eventos los estoy haciendo una vez al mes y pues bueno, la intención es que puedan estar en el grupo de WhatsApp y les esté compartiendo los próximos encuentros que tengo y sobre todo, pues cuando sean virtuales y presenciales. Aquí nos ponen en el chat. Ok, gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a las personas que se conectaron. Gracias a mi amigo Ángel y a Nicole de Chile, que están aquí también conectados. Muchas gracias a todos. Ok, adelante. Concepción Guerra, una querida colega. Gracias, gracias, mi estimado amigo. Una amiga de la maestría se conectó. Muchas gracias, Connie. Mi amigo Ángel, gracias por existir. Bendiciones, mi hermano. Bendiciones, mi hermano, para ti, tu familia, tu nena. Muchas gracias a todos, todos los que se conectaron, que estuvieron aquí. De igual forma, pues bueno, voy a estar al pendiente. También a mi querido amigo Juan Manuel. Él escribe poesía, la verdad es que también me encanta todo lo que hace. Saludos, excelente tarde. Gracias por compartir toda esta información, hermano. Licenciado en terapia transpersonal, un orgullo estar en tu camino. Mi hermano, el gusto es mío. Te mando un fuerte abrazo. Y sí, les voy a compartir el libro. El libro sí lo voy a compartir directo ahí en el grupo de la Master para que lo puedan ver. Y pues bueno, de igual forma estaremos aquí. Un saludo al licenciado Víctor Manuel Ávila Ceniceros. Paco, felicidades, me pareció excelente. Muchas gracias. Malu nos pone, agradezco tu valiosa información, me ayuda a entenderme. He hecho procesos con medicina y escuchándote sigo entendiendo mi aprendizaje. Bendiciones, hermana, que así sea. Y Concepción Guerra, gracias, gracias, gracias. Pues muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Recuerden que pues ahí en el grupo del WhatsApp les voy a estar mandando la información de mis próximos eventos, de mis próximos encuentros. El próximo fin de semana vamos a estar en un evento internacional que se va a dar en Teotihuacán. Se llama Didgeridoo Fest 2026. Vienen artistas de Francia, de Estados Unidos, de Europa, de aquí de México. Y la temática es el instrumento, el didgeridoo, el quiote de maguey, la trompeta maya y también pues la tradición australiana, ¿no? El jidaki.
y diferentes eventos. Vamos a poner un stand con productos y pues bueno, estaremos allá en la Tierra de los Dioses, en Teotihuacán, por si alguien decide acompañarnos. Y en breve subiré la masterclass a las plataformas digitales para que puedan verla en algún otro momento. Les deseo que tengan una excelente y bendecida noche, que tengan un excelente domingo y recuerden, el poder de la palabra es gratis, se puede activar todo el tiempo. Simplemente hay que reconocer la capacidad que tenemos de habitar el presente. Asume tu responsabilidad y hazte cargo de tu vida. Soltar el control para recuperar el control. Hasta la próxima, muchachos.